Conectar con nosotros nuestra próxima invitada. Se trata de una ex ministra y actual diputada, ¿cierto? La ex ministra de Minería y actual diputada Marcela Hernando. ¿Cómo está Marcela? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, don José, ¿cómo está? Jorge, don Jorge por acá. Jorge, te cambié Sí. el nombre. No, Ya. pero no importa. ¿Cómo está Marcela? Oiga, diputada, un gusto que esté en contacto con Pura Noticia. ¿Por qué que estamos con usted? Porque queremos profundizar en dos temas que han marcado la agenda esta semana. La mega reforma, ¿cierto?, de la construcción nacional o ley miscelánea y la situación de Codelco, y sobre todo aprovechando que usted fue ex ministra de Minería, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Codelco? Comenzó, ¿cierto?, hoy día un concepto que dice que Codelco calculó mal, están enojados. Contextualízanos y ayúdanos a entender qué pasa en Codelco y cuál es lo que se le acusa o cuál es la denuncia que se hace directamente contra lo que ha pasado del cálculo, que hay trabajadores que debiesen devolver los bonos, etcétera, etcétera. Contextualízanos y ayúdanos a entender este conflicto. Voy a tratar de ser lo más pedagógica posible. Todas las mineras, incluyendo las privadas, suelen tener un aumento de la producción en diciembre. Cuando uno compara entre enero y noviembre es un promedio y después en diciembre siempre suben un poco, pero es un poco así 10%, 20%, no más que eso. Y de acuerdo a lo que nos expuso en la comisión el otro día la vicepresidenta de Cochilco, lo que está ocurriendo con Codelco desde hace aproximadamente 3 años es que la subida en diciembre es del orden de 60%, 100%, 140% a veces, dependiendo de la división. Entonces, esa era una primera alarma. Eh, Dicho eso, Y y eso lo hacían, diputada, estamos con Marcela Hernando, diputada y ministra de Minería, eso lo hacían para cumplir las metas, ¿no? bueno, lo hacen por varias cosas, ¿ah? Porque en diciembre, como se cierra el año, todo el mundo trata de que los inventarios sean lo más fabulosos posible. Pero además, eso está ligado a un bono de producción en el caso de la minera estatal, y que está en el convenio colectivo de los trabajadores. Y por eso es que se pagaron los bonos que se pagaron. Ahora, el problema está en si este exceso, digamos, este maquillaje y esto de pasar algunos elementos que no estaban terminados, no estaban procesados y fueron inventariados como si fuera cobre refinado. Eh, entonces, eso es lo que se va a investigar a través de la investigación que está haciendo Fiscalía y la querella a la que nos hemos sumado ayer el diputado Mulet y yo. Eso, cuéntanos Marcela, porque justamente usted y el diputado Jaime Mulet presentan esta querella por la presunta sobreestimación de producción en Codelco. ¿Qué antecedente, más de lo que estamos conversando, ¿cierto?, le llevaron a usted a tomar esta decisión? Porque no es menor, ahí hay una querella. O sea, usted presume que aquí hay personas que justamente se pusieron de acuerdo para arreglar los stocks de Codelco. Sí, eso es lo que hasta ahora parece ser que hay detrás de este pago de bonos, sobre todo para el nivel ejecutivo. No estamos hablando de los trabajadores porque al final, como les decía, eso está en sus contratos, en sus convenios colectivos. Dicho eso, Codelco es una tremenda entidad. Desde el punto de vista de empresa propiamente tal, es la productora de cobre más grande del mundo, pero además de eso es la empresa estatal que nos da soporte y que sostiene nuestra economía. Eh, y Codelco hace mucho rato que tiene problemas. No solo desde este año o el año pasado, viene desde hace muchísimo tiempo y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con los sistemas de control y la forma en la que es posible supervisar a esta empresa estatal, Y eso, que esos son muy problemas, débiles. esos problemas de supervisión, porque usted también fue ministra, o sea, conoce Sí. Codelco, conoce la estructura adentro. Y recién nosotros hablábamos también de otra empresa pública que es la empresa portuaria. ¿No será que muchas veces los directorios de esta empresa son más políticos que técnicos y acá necesitamos, por ejemplo, más técnicos que políticos en una empresa tan grande como Codelco? El gobierno corporativo de Codelco, la verdad es que el directorio puede ser político, pero una vez que el directorio nombra en la plana ejecutiva, que son los gerentes de cada una de las divisiones,
Eso es puramente técnico, si tú me preguntas a mí. Eh, yo creo que el problema quedó mal planteado cuando se diseñó el gobierno corporativo en el año 2012. Recordemos que hasta el año 2012 esta era una empresa estatal en la cual el Estado era el que dirigía. Y ¿Ya? de hecho el ministro o ministra de Minería del momento era quien presidía el directorio. Recuerden ustedes que había mucha presión para que el país entrara en la OCDE y fuéramos reconocidos como miembros de la OCDE. ¿Ya? Y para eso nos pedían que Codelco, como la empresa estatal más grande, se independizara de los ciclos políticos. Eso significaba entonces que no hubiera cambios políticos y por lo tanto el presidente del directorio ya no podía ser más el ministro de Minería. Y se diseñó este gobierno corporativo en que hay un directorio y está la plana ejecutiva. Y desde ese minuto, el ministro de Minería no tiene injerencia en lo que pasa en Codelco. Ah, mira, O sea, ahora, tiene la información técnica que sale a través de los reportes normales y de los reportes de Cochilco, pero solamente una vez al año participa en una reunión de directorio en la cual Codelco le rinde cuenta al presidente de la nación. Y en representación del presidente acuden el ministro de Minería y el ministro de Hacienda. Esa es la única actuación directa con el directorio de Codelco. claro, porque por una parte tenemos al presidente del directorio, que es el directorio, ¿cierto? Y también tenemos el presidente Sí, ejecutivo, que es como el CEO, ¿cierto? Es el CEO sí, de la sí, empresa. Ahora, el presidente del directorio es designado directamente por el presidente de la República, ¿cierto? sí, Y ese presidente del directorio, de una u otra manera, designa al presidente ejecutivo. Igual es un sí. tema directo. ¿No sería más sano que ese presidente del directorio no fuera elegido por el presidente y tuviésemos otra herramienta para nombrarlo? Mira, ha habido muchas propuestas, desde quienes estimamos que hay que reforzar las formas de controlar y de supervisar, porque o sea, está la misma estructura de cuando se creó Codelco en tiempos de la dictadura militar. Esta no se adaptó cuando se hizo el gobierno corporativo y por lo tanto siguen, entre comillas, fiscalizando Cochilco, la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. Pero eso no se ha cambiado y la verdad es que existe muy poca musculatura para hacerlo. La Contraloría Interna al interior de Codelco falló en sus tres niveles, a mi juicio, Ah, mira. en este caso, en sus tres niveles, y si no hubiese sido por una denuncia anónima que le llegó a una de las directoras, que es la presidenta del CASE. El CASE es una comisión de Contraloría Interna de la empresa, eh, y si no le hubiera llegado esa denuncia, ni siquiera sabríamos de este tema. Ahora, eso a mí me llama mucho la atención porque, claro, en el fondo no es desconocimiento de los altos bonos que se le entregan a los trabajadores que están dentro de sus negociaciones colectivas, ¿cierto? Como tú bien dijiste, estamos con Marcela Hernando, diputada y ministra de Minería. Y el punto está que también, de una u otra forma, los ejecutivos se llevan gran parte, pero no había una contraparte que defendiera los intereses en el fondo de los chilenos, que defendiera los intereses más que nada de Codelco. Ahora, ayudó a este cambio de gobierno para que esta denuncia saliera a la luz pública. Yo creo que no, porque esto ocurrió en febrero. Ya, En perfecto. O sea, febrero, sí, que sí, entre enero y febrero hicieron llegar esta denuncia anónima a la presidenta, a Tamara Agni, que es la presidenta del CASE. Y ella lo hizo llegar a al tercer nivel. A ver, la auditoría se plantea en tres fases de protección, digamos, son como tres barreras para que ocurran fraudes. Una primera barrera que es la cosa más operativa en la cual un trabajador cualquiera en su línea de trabajo es capaz de detectar que hay algún riesgo de comisión de fraude o detecta algo raro y denuncia. Luego, a nivel de los supervisores, que hay una segunda línea, una tercera línea donde está auditoría propiamente tal. Y aquí se saltaron todas las líneas. Como te digo, llegó por una denuncia anónima al directorio. ¿y ahora qué? ¿Y usted cree que Bernardo Fontaine tiene herramientas para poder llegar al fondo de esto y poder enrielar este tema dentro de Codelco?
Mira, una de las cosas que han sugerido diferentes expertos que han trabajado sobre el tema y han hecho algunas publicaciones es que para independizar absolutamente del tema político, la elección de los directores o el nombramiento de los directores se hiciera desfasado. O sea, no se haga al principio del gobierno que asume, sino que a la mitad. Y que se vayan cambiando los directores de uno en uno una vez al año, que duren más, que no duren 4 años. Ese tipo de cosas son las que se han sugerido. El señor Fontaine yo creo que es un experto, un economista, ojalá que se rodee de la gente que sabe más de minería, y hasta ahora yo creo que el ministro de Minería y el señor Fontaine han demostrado su interés por colaborar lo más posible. El espíritu que yo vi en todos los parlamentarios en la sesión secreta que tuvimos el otro día con Cochilco, de las más diferentes tendencias políticas, aquí fue transversal, es de reforzar la estructura de control y supervisión de esta empresa que es de todos los chilenos, por lo tanto no podemos permitir que sigan ocurriendo escándalos similares. Interesante, Marcela Hernando, diputada y ministra de Minería. Marcela, que el problema de Codelco se parece tanto, ¿cierto?, a otros problemas de empresas públicas. Te ponía el caso de la EPB acá en la región de Valparaíso, que en el fondo está en la elección de quién los dirigen. Porque claro, no puede ser, hay un tema político. Tenemos dos problemas con la política ¿cierto?, con el tema judicial, ¿cierto? Los políticos también eligen al tema de los jueces, ¿cierto?, de la Corte Suprema, etcétera. Los políticos también están eligiendo a los presidentes de las compañías. Quizá una buena forma podría ser eso lo que tú dices, de elegirlos con Pero años desfasados. Fíjate que, a ver, si bien es cierto, se eligen políticamente o los nombra el presidente, hay algunas empresas públicas que funcionan bien, como el Banco del Estado. Por ejemplo. Del Banco del Estado no conocemos escándalos similares, y ellos tienen y manejan una cantidad de recursos muy importante también. Y en ese contexto, ahí lo que hay es que existen estructuras de supervisión y control que son mucho más activas y tienen mucha más injerencia. Así es que yo creo que de todas maneras tiene que venir una reforma, no sé si al gobierno corporativo propiamente tal, con estas sugerencias que yo te digo que se han hecho durante años, pero también respecto de la estructura que controla. Sí, yo creo que ahí la base está ahí en ese control. Bueno, y esperemos, porque hoy día esperemos que esta presentación que ustedes hicieron directamente con Jaime Mulet de esta querella por presunta sobreestimación de producción en Codelco también nos entregue antecedentes de quiénes son las personas que justamente modificaron, ¿cierto?, todo este stock para poder cobrar un millonario bono. Efectivamente, suponemos que esa era la única motivación que tenían, pero eso la investigación tendrá que concluirlo. Marcela Hernando, diputada en Ministra de Minería, ¿cierto? Muchas gracias por este contacto, esperamos tener una próxima oportunidad acá en PuraNoticia.cl. Muchas gracias a ustedes, adiós Jorge. Muchas gracias, Marcela. Marcela Hernando, ¿cierto? Interesante. Mira, porque claro, lo que está pasando en Codelco nos preocupa, si nuestra empresa estatal es la que nos da el sueldo de Chile, ¿cierto? Y mira, se ponen de acuerdo ahí para arreglar que lograron producir más cuando no producieron más para cobrar el bono. Es como cuando aquí dicen, no, si tenemos todo listo ya nos vamos temprano, y no está nada listo. ¿Cierto? Y lo pasa lo mismo, en todas partes.